Honestamente, os tengo que decir que a veces me cuesta entender al ser humano. Me cuesta, hay cosas que no acabo de entender de las personas. Y en este vídeo, por ejemplo, me voy a referir a cómo, por ejemplo, la gente sigue comprando collares que están prohibidos para los perros. Collares que dañan y que hacen daño a los animales. Me cuesta. Están prohibidos en muchos países y en algunas comunidades autónomas de aquí de España también. En este vídeo pues me voy a dedicar a explicaros por qué, por favor, no compréis ni los famosos collares de ahorque, ni los famosos collares de pinchos, ni los famosos y desagradables collares eléctricos para educar a perros. Hay otras maneras, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Uno de los collares que la gente a día de hoy sigue comprando y que yo no acabo de entender por qué la gente compra son los famosos collares de pinchos. La gente suele pensar o les parece que el perro así parece más agresivo o que va a estar como más defendido su cuello del posible ataque de otro perro. Vale, bueno, pero es que a tu perro lo vas a dañar. Yo estoy cansado de atender lesiones y lesiones graves, perforaciones a través de la piel que luego se infectan y te aparecen en clínica con problemas, vamos, de caída, no solamente de caída del pelo a nivel de la zona del collar, sino con auténticos agujeros en la piel. Y la gente lo sigue comprando. Estos están prohibidos en Dinamarca, están prohibidos en Noruega, en Suecia, en Alemania, en muy buena parte de Francia, en Cataluña, aquí en España, en Galicia. Esto, por favor, no lo sigáis comprando. Luego, otro tipo de collar que está terminantemente prohibido y que además es peligrosísimo, que hace muchísimo daño a los perros, son los famosos collares de ahorque. Collares que cuando tiras se cierra, como la palabra indica, y reproduce el efecto de la horca, de la famosa horca que veis en las películas del oeste, pues parecido a eso. Eso es tétrico, eso es tétrico. Lo mínimo que vais a conseguir es provocar a vuestro perro un colapso traqueal, es decir, que el anillo de la tráquea se oclusione y que el perro no tenga posibilidad de respirar, que respire ahogándose y que luego nos genere el famoso problema del estornudo inverso. Aquí en este vídeo os lo explico con detalle en qué consiste este problema. Pues la gente dale que te pego. Así no se educa. Elegir un collar, por ejemplo, de arnés. Collares de arneses hay muchos y te permite tirar al perro, tirar de él en un momento dado, pero lo recoges de toda su caja torácica. No presionas contra el cuello, no provocas esa sensación de ahogo. El perro lo traumatizas y las lesiones, os voy a decir, son gravísimas. Y por último, un collar que a mí, de verdad, que no acabo de entender. No acabo de entender, me parece además hasta macabro. Son los collares eléctricos. Collares eléctricos son collares que el propietario va con un mando a distancia y el collar desprende o lanza una carga eléctrica a distancia. Y dices, bueno, claro, el pobre perro se está moviendo y de repente nota un calambrazo. Esto al animal, honradamente, lo acojonáis. Lo acojonáis. No va a aprender más con esta descarga. No es un castigo adecuado. Primero que el castigo tiene que ser siempre moderado y aplicado en el momento oportuno. Y no tiene que ser nunca un castigo dañino. Utilizo la palabra castigo cuando a lo mejor tendría que emplearla de correctivo u otra que no se me ocurre ahora mismo. Pero bueno, sigamos con el término castigo. Si queréis utilizar collares de adiestramiento, hoy en día hay collares que lo que hacen es transmitir una pequeña vibración, no una descarga eléctrica. Eso es penoso. De hecho, esta gente de Amazon, y aquí os lo pongo en la tienda que nos han montado, nos han ofrecido la posibilidad de que si queréis comprar ese tipo de collares, los compréis. No son especialmente caros. Además tienen un alcance de 800 y pico metros y te permite ligar a tu perro o darle una orden a distancia. Y esto es muy fácil de hacer. Simplemente tú utiliza la vibración, que es algo muy inofensivo, para que el perro haga lo que tú quieres. Lo vas educando. Es decir, por ejemplo, que venga a ti,
Tú le mandas la orden, él le vibra y refuerzas, es decir, cuando se acerque después de haber dado eso, pues a lo mejor le das un premio. El perro ya sabrá que cada vez que le vibra el collar, tú le vas a dar algo y dejará lo que esté haciendo. Eso es fantástico, eso está bien hecho, pero medio electrocutar a un perro con un calambrazo, ¿pero que estamos locos o qué? ¿De acuerdo? Os vuelvo a decir, si queréis un collar de esos y nos hacéis un favor además, lo podéis comprar en esa tienda, y si no, no lo compréis, me da igual, pero no compréis un collar eléctrico, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos, cuidaros mucho.